El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Primera Juan capítulo 2, versículo 3 dice así: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hemos hablado que esta carta tiene el objeto de ayudarnos a discernir nuestra fe correctamente, o lo que es la fe en nuestras vidas. Es los signos vitales de tu fe. ¿Cuáles son los signos que nos indicarían que hay vida espiritual? Y el apóstol da una serie de señales, una serie de signos que nosotros podemos usar para medir cómo estamos. Y de una manera general, cuando empezamos en esta serie, hablábamos de que el apóstol lo pone así: si tienes a Cristo estás en la luz, si no tienes a Cristo estás en las tinieblas. De aquí continúa con ese tema, pero ya lo pone más específico. O sea, nos ayuda a discernir si nosotros estamos en la fe, como dice 2 de Corintios. 2 de Corintios nos dice que nos examinemos para ver si estamos en esa fe, que nos probemos, no sea que fracasemos o que fallemos en la prueba, que hagamos ese examen de nuestra alma. Y lo debemos hacer, hermanos, aunque tú tengas 30 años que dices que eres cristiano, examina tu fe, porque tal vez tienes 30 años engañado, o tal vez tú no sepas si eres o no eres cristiano. Y no es malo que tú te cuestiones. Esta carta te va a ayudar a saberlo. Pero mi mayor preocupación es para aquellos que están confiando en sí mismos, de que tienen la fe y realmente no conocen a Cristo Jesús, ni son conocidos por Él. Que cuando cantan que tenemos un sacerdote en Cristo Jesús que intercede por nosotros, eso no es realidad en sus vidas, porque Cristo Jesús no es su sacerdote, no es su intercesor, porque no lo conocen, ni Él los conoce a ustedes. Entonces, si para Juan el verdadero creyente es el que tiene a Cristo en su vida, que tiene comunión con Dios, que tiene la luz de Cristo, tiene esa vida, y entonces esa vida, esa luz, esa comunión con Dios se va a manifestar, se va a ver. No puede haber alguien que dice que tiene a Jesús, pero su vida da evidencia de que realmente camina en tinieblas. Ahora, hay creyentes que teniendo una fe genuina, caminan en una especie de penumbra espiritual, se apartan de la comunión con Dios. Y entonces caminan así como en tinieblas y están
están alejados de Dios, le han dado la espalda a Dios. ¿Se acuerdan de aquella ilustración del pastor y las ovejas alrededor de la fogata? Hay ovejas que se empiezan a retirar y entre más se alejan, más oscuro está de donde está la luz. Y creo que también esta carta les servirá para que vengan al arrepentimiento y vuelvan a esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque como decía Abelardo la semana pasada, la sangre de Cristo Jesús los limpia de todo pecado. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento y confesamos nuestros pecados delante de Dios. Y saben una cosa, ya deben de saber que el camino del arrepentimiento es constante, es continuo. Que estamos continuamente delante del Señor confesando nuestros pecados en nuestras actitudes. Cuando estaba en la IBI el miércoles en la noche, estaban dándose testimonios sobre lo que había sido la conferencia. Y les voy a confesar algo, ¿verdad? Algo vergonzoso, algo penoso. Pero yo estaba parado ahí y entonces dijo Miguel, a ver, párense los pastores que vienen de otros países, y había como 5 pastores. Estábamos ahí los de Cuba y estaban unos costarricenses y una muchacha que iba de Panamá. Entonces yo me paré. Y este es el pensamiento. Y luego ya nos sentamos y dijo, les voy a pedir a los pastores que vienen de fuera que vayan pasando uno por uno y que nos den un testimonio. Y mire, les voy a confesar. Yo estoy sentado y esto es lo que se viene a mi mente. Ay, ojalá yo sea el último. Y tú dices, bueno, no tiene nada de malo que quiera ser el último, ¿no? Pero dije, ojalá yo sea el último para que mi testimonio sea el que se quede. ¿De dónde sale todo eso, hermanos? Sale del corazón. O sea, y desgraciadamente, son cosas que brotan natural, no las tienes ni que estar pensando cómo vas a pecar. Señor, perdóname. Salen y luego te arrepientes y te avergüenzas en el momento que salen, pero ya salieron, ya Dios ya las vio concebidas en tu mente, las ideas esas. Y así tienes que ir, vas manejando, vas caminando en la calle, tienes que estar consciente de que somos una máquina que produce pecado. Pero gracias sean dadas a Dios que tenemos ese sumo sacerdote que aboga por nosotros, porque si no lo fuera, qué terrible sería. Gracias a Dios también que fui el primero. Porque era más importante que la gente de la iglesia se quedara con el testimonio de nuestros hermanos cubanos, de estos jóvenes que iban de Argentina, etc. ¿no? Este mensaje de Primera de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 3, trata de explorar más específicamente qué es esto de que si caminas en la luz o caminas en las tinieblas, cómo se ve. Y para el apóstol Juan esto es muy claro y es muy sencillo. Has llegado a conocer a Jesús solo si hay evidencia de ello en una actitud y una disposición de guardar los mandamientos del Señor. Ahí vamos a empezar. En otras palabras, si tú tienes la intención, el deseo de guardar la palabra del Señor, de guardar sus mandamientos en obediencia, de seguirlo como discípulo de Él, quiere decir que lo conoces. Si tú dices que lo conoces, pero no tienes una actitud ni una disposición de obedecer la palabra del Señor, entonces dice Juan, eres un mentiroso. Estás diciendo algo que no es cierto. Estás diciendo algo que no corresponde, que no es congruente. No hay manera de separar el hecho de que tú conozcas al Señor de la disposición y la actitud de guardar su palabra. Si tú tienes a Cristo Jesús, la presencia de Cristo Jesús genera algo adentro de ti, produce una tal transformación que quieres obedecer al Señor. Ahora, tengo que reconocer
que sí hay una obediencia, entre comillas, que no se origina de la presencia del Señor en tu vida. Por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos, yo les decía que ellos tenían que aprender a obedecer inmediatamente, completamente y con una buena actitud. O sea, eran las características. Yo quiero que obedezcas y quiero que me obedezcas inmediatamente, completamente. O sea, no parcialmente, sino completamente. Y quiero que lo hagas con una buena actitud. Esa era la regla, esa era algo que ellos sabían y repetíamos continuamente. Si no lo hacían, recibían una penalización. O sea, yo les daba con una varita 3 veces. ¿Ustedes creen que me obedecían porque tenían un deseo y un corazón de guardar la palabra de Dios? No, me obedecían porque tenían miedo a la varita. Y puede ser que aquí haya personas entre ustedes que están queriendo obedecer la palabra de Dios para evitarse problemas, para vivir una buena vida. O como me dijo una persona, no, fíjate que desde que yo vengo a la iglesia, eso me ha servido mucho, porque ya no tengo tantos problemas con mi esposa. Entonces es que bueno, y quiero saber más de la Biblia, porque me conviene, porque me va bien cuando sigo los estatutos y los mandamientos del Señor. Entonces puede haber ciertas motivaciones secundarias para tú obedecer. Pues sabes una cosa, si no conoces a Cristo Jesús, cuando venga un problema grave, cuando venga una desilusión, cuando venga una tribulación significativa, tú te vas a apartar. Es muy fácil. Eso no va a ser suficiente. Y por eso es que hay personas que duran años en la iglesia y tú los ves y tienen una disposición, pero luego algo sucede en su vida, una crisis, un conflicto grave, un descalabro, lo que sea, y no los vuelves a ver. Es por eso, porque su obediencia o su disposición no surgía de un deseo de seguir a Cristo Jesús, porque amaban a Jesús, porque tenían y conocían a Jesús. Entonces es importante que tú aquí evalúes y seas radicalmente honesto. ¿Se acuerdan cuando empezamos a decir, tú vas a necesitar ser honesto? Si quieres sacarle jugo a esta, sé honesto. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás leyendo tu Biblia? ¿Por qué estás yendo al grupo de casa? Porque tienes miedo que si no lo haces te vas a ir al infierno. Porque quieres quedar bien con tu familia, o con tu esposo, o con tu esposa. Porque vienes y dices, no, pues es que yo creo que mis hijos necesitan crecer en un ambiente de una iglesia y conocer la palabra, porque eso es bueno para todos nosotros. Ve tu motivación y cuestiónala. Porque aquí lo que está hablando es que una persona conoce a Cristo y se ve en una obediencia que surge de un deseo de seguirlo a Él. Y la clave está no en la obediencia, sino en el conocimiento. Porque ¿cómo empieza el versículo? En esto sabemos que hemos llegado a conocerle. En otras palabras, la causa es el conocimiento y esa causa produce un efecto que es guardar su palabra. Entonces el énfasis no está en que, hermanos, aquí este mensaje se trata de que tú tienes que obedecer y guardar la palabra de Dios. Ese no es el mensaje. El mensaje es, hermanos, tú tienes que conocer a Cristo. Ese es el mensaje, ese es el énfasis del pasaje. ¿Y qué tipo de conocimiento se refiere? No es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento real. Es algo que ya sucedió en tu vida y que permanece. No es un conocimiento de decir, no, pues yo he empezado a conocerle, ya la llevo más o menos, como dicen algunos, me estoy acercando. Ya me estoy acercando, ya no estoy tan lejos, me estoy acercando. No, este es un conocimiento, o lo conoces o no lo conoces, ¿verdad?
es como el chocolate. O sea, tú no puedes decir, no, ya, fíjate que ahí en mi casa hay un chocolate y nunca he probado el chocolate, pero ahí está un chocolate. Y ya me estoy acercando al chocolate. Ya casi puedo sentir el chocolate adentro de mí. Ya casi puedo probar el chocolate. Pero si no te lo has comido, no conoces el chocolate, por muy cerca que lo tengas. Es lo mismo con Cristo Jesús. O sea, tú no puedes decir que conoces a Cristo Jesús a menos que lo tengas adentro de ti. A menos de que haya habido un encuentro personal con Cristo. A menos de que tú te hayas entregado a Cristo Jesús de una manera real, con una fe verdadera y un arrepentimiento genuino que ha producido que Cristo Jesús vino a habitar en ti. Y su presencia entonces es lo que produce todas estas cosas. No es un conocimiento fugaz, no es un conocimiento temporal, es un conocimiento íntimo que equivale, como dice el apóstol, a estar en Él. Estar en Él. Tú estás adentro de Cristo y Cristo está dentro de ti. Ese es el conocimiento al que se está refiriendo aquí. Y no llegas a ese conocimiento por vías humanas. No llegas en base a decir, yo voy a ir a la iglesia 6 meses y en 6 meses voy a conocer a Cristo Jesús. O voy a ir a Alfa al curso en 8 semanas y en 8 semanas ya voy a conocer a Cristo Jesús. Eso es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural que no se produce porque tú naciste en un hogar cristiano y tus papás son creyentes. Eso no tiene nada que ver. Tú no eres cristiano porque vives en un hogar cristiano. Eres cristiano porque Cristo Jesús ha venido y se ha revelado a tu vida y tú lo has conocido verdaderamente. Y tú sabes que lo tienes y tú sabes que lo conoces porque ya te ha dado un testimonio interno en tu vida de que eres salvo en Él. No sucede porque vienes a la iglesia y tienes un año viniendo y vienes todos los domingos. Qué bueno que vienes. Creo que aquí lo puedes encontrar, pero yo no te lo puedo dar. Solo Cristo es el que se puede revelar a tu vida. Es algo que no depende, dice el Evangelio de Juan capítulo 1, no depende de sangre o de voluntad humana, de fuerza humana, no depende de que nadie te diga, conoce a Cristo Jesús y ya lo vas a conocer. No depende de que tú levantes la mano y pases aquí al frente y digas, yo quiero conocer a Cristo. Sabes que ya lo conoces. Depende que Él se revele a tu vida y venga a ti. Y en esa revelación tú tengas una visión de Jesús que cautive tu corazón y lo veas como lo más valioso y lo más glorioso en tu vida, que digas, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir de ti, donde quiera que tú vayas, yo voy, Señor, lo que tú me digas hacer, yo hago. Ese es el tipo de conocimiento, ese es el tipo de visión que debemos de tener. Lo aprecias. Y entonces cuando tú dices, solo tú eres digno, lo estás diciendo porque lo estás creyendo. Y ya tu pecado, ya lo que tú haces que tú sabes que agravia esa visión que tienes, lo rechazas, lo odias, lo detestas en tu vida. Porque has visto lo más precioso, la perla preciosa, la perla de gran valor que estás dispuesto a venderlo todo por tenerlo a Él. Estás dispuesto a dejarlo todo por tenerlo a Él. Estás diciéndole, tu oración es, Señor, ven a mi vida, sin ti me muero. Quiero conocerte, déjame verte, quiero escucharte. Háblame, Señor. A su palabra vienes con ella porque quieres ver a Cristo en su palabra. Ya no es una cosa con la que te puedes conformar, simplemente decir, no, fíjate que sí, yo recibí a Cristo hace un año, no lo he buscado desde ese entonces y todo, pero yo ya sé que yo ya lo conozco. No es cierto, no lo conoces.
Porque si lo conocieras, Cristo Jesús cautivaría tu corazón totalmente. Es una revelación de Cristo en tu corazón, que cuando tú piensas en eso, dices, yo sé que lo conozco, porque cuando Él vino a mi vida, transformó mi vida. Y tal vez lo único que sí tengo que decirte es que no en todos los casos la revelación de Cristo sucede igual. En algunos casos, como en mi caso, sucedió en un instante. En un instante conocí a Cristo Jesús. En un instante vino a mi vida y en un instante yo sabía que ya nunca iba a ser igual. Y yo sabía que lo único que quería era conocer a este ser que había venido a mi vida. Y que lo que ese ser me dijera, eso iba yo a hacer. Porque ya no tenía ningún interés más que seguirlo a Él. Aún no conocía todas las cosas de Jesús, nunca había leído la Biblia. Pero Él ya me había salvado, para Él. Para otros puede ser un proceso en base a que están escuchando la presentación del Evangelio y la persona de Cristo Jesús, tal vez a través de un curso alfa, y empiezan a venir y hay algo que los cautiva y vienen a la siguiente reunión y otra vez escuchan algo y dicen, tengo que seguir oyendo, y cuando menos piensan tienen una visión de Cristo Jesús a través de todas esas semanas que se entregan y dicen, Señor, te quiero a ti. Algunos puede haber sucedido, como en el caso de Miguel Núñez, nos platicaba él que no se dio realmente cuenta cuando él empezó a leer la Biblia. Empezó a leer la Biblia y siguió leyendo la Biblia y no pudo decir exactamente qué año, en qué momento, pero él sabía cuando terminó que Cristo Jesús era su vida y su Señor y su Salvador. No te puedo decir cómo, pero sí te puedo decir lo que es. Y es eso, es la revelación sobrenatural, el conocimiento verdadero de la verdadera dimensión de la gloria de Jesús en tu vida, de tal forma que eso te cautiva. No es un conocimiento total, nunca lo será, pero sí es real, es verdadero. Y hay una dimensión de gloria que tú estás percibiendo que no sabías tú que existía, que nunca habías percibido, pero cuando la percibes, te enamoras de ella. Ese conocimiento tiene que venir por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de su palabra. Es el Espíritu el que se revela en nuestras vidas. Cuando el Señor me salvó a mí, usó las palabras de Quena. Y eran estas palabras: Jesús te ama. ¿Saben qué? Es lo que dice la Biblia. Jesús te ama. Jesús dio su vida por ti. Es real. Tal vez no eran los versículos, porque era una jovencita que acababa de conocer a Cristo Jesús, ella también unos meses antes. Pero esa verdad operó con el Espíritu Santo en mi vida y me reveló a Cristo Jesús. Yo quería conocer a ese Jesús que me amaba. Yo quería saber si era real, yo quería saber si era cierto. Y el Espíritu Santo me dijo, sí es cierto. Y ahí conocí a Jesús. Sin el Espíritu no hay revelación de Jesús. La buena noticia es que Cristo quiere revelarse a tu vida. A eso vino. Quiere que lo conozcas de una manera íntima y personal. Jesús no se está escondiendo. Jesús no se está negando. Jesús no está atrás de una cortina. No está atrás de las tinieblas. Jesús vino y dijo, aquí estoy, heme aquí. Venid a mí todos los que quieran conocerme. Vengan a mí. El problema nunca está del lado de Él, el problema está de nuestro lado. Tan era su deseo de revelar al Padre y revelarse Él mismo, que vino en carne, que sufrió lo que sufrió, que se puso ahí en una cruz para que lo pudieras ver y lo pudieras conocer. Él vino a decirle a la gente que se acercara a Él, que lo siguiera a Él. Si tú
a través de esta serie, llegas a caer en cuenta que en realidad no lo conoces, debes de saber cuál es el camino, y el camino es muy sencillo: ven a Cristo Jesús tú. Pero ¿cómo, Carlos? Si me acabas tú de decir que tiene que ser algo sobrenatural. Sí, es algo sobrenatural que Él hace, pero lo hace en base a que tú quieras. El problema de la gente nunca es un problema intelectual. O de que, ¿por qué no me contestas todas las preguntas que tengo acerca del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? ¿Y por qué Dios aquí? ¿Por qué estoy allá? ¿Y por qué la Biblia dice esto? ¿Y por qué esto otro? Eso nunca es el problema. El problema siempre es del corazón. Que no nos entregamos a Cristo Jesús y no le decimos: Señor, quiero conocerte, porque sabemos lo que eso implica. Y eso implica que entonces Él quiere venir a ser Señor en tu vida. Entonces no queremos. No queremos. El problema siempre está de nuestro lado. Pero tenemos la revelación de Dios en su palabra. Si tú simple y sencillamente vienes a la Biblia y le dices: Señor Jesús, yo no te conozco. Estos locos cristianos dicen que tú eres real y que estás aquí revelado. Si tú eres real, yo quiero conocerte. Muéstrate. Y empiezas a leer. Empiezas a leer los evangelios, que son los que te muestran a Jesús. ¿Quieres leer Mateo? Lee Mateo. Si quieres leer Juan, lee Juan. Empiezas a leer. Empiezas a leer. Si tu oración es: yo quiero conocerte, revélate, Señor, Jesús se va a revelar a tu vida. Y lo vas a conocer. Y un día vas a caer de rodillas y vas a decir: Señor, perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Yo quiero seguirte. Que se haga tu voluntad en mi vida. Y entonces pasarás de ser un buscador a ser un discípulo. Y darás cuenta que entonces guardar su palabra es lo que más deseas. Y dejar de pecar, el pecado lo que más aborreces. Y va a ser algo que el Señor va a hacer adentro de ti, de que tú sabes que conoces al Señor. Y si alguien viene y te dice: tú no conoces a Jesús, tú les vas a decir: yo sé que conozco a Jesús, porque Él vino a mi vida y me cambió. Y eso yo no lo puedo crear o inventar. El Señor vino para decirle a la gente: venid a mí, venid a mí. Y eso es lo único que tenemos que hacer: venir a Él. Entonces, en lugar de tú estar queriendo ser un buen cristiano, en lugar de tú querer estar diciendo: ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ¿por qué lo sigo haciendo? Lo que te debes de preocupar es de conocer a Cristo Jesús. No se trata que entonces tú digas: no, pues entonces mientras no conozco a Jesús me voy a entregar a disipación, y ahí cuando Él quiera revelarse en mi vida, pues que se me revele, ¿verdad? No, Él se va a revelar a aquellos que lo están buscando. Aquellos que lo están buscando. Al que llama a la puerta es al que se le abre. El que busca, encuentra. El que pide, se le dará. ¿Estás buscando a Jesús? ¿Estás llamándole a la puerta? ¿Estás diciéndole: Dios, dame a Cristo si no muero? Muéstrame a Cristo, Espíritu Santo. Quiero conocerlo de verdad. ¿O estás simple y sencillamente nomás funcionando, viniendo a la iglesia con tu familia porque ellos vienen y pues qué más tengo yo que hacer? Estás aquí por tus motivaciones cualquiera que sean. Si no conoces a Cristo, estás perdido. Si no conoces a Cristo, estás perdido. Y yo no quiero que te pierdas. Nadie aquí quiere que te pierdas. Cristo Jesús dio su vida para que tú no te perdieras.
y no es necesario que te pierdas. Así que ven a Jesús, ven a Jesús. El texto nos dice que ese conocimiento entonces se va a manifestar en un deseo de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Jonathan Edwards decía que nosotros amamos lo que deseamos, que nuestra inclinación es natural de que aquello que parece ante nuestros ojos deseosos, lo que se nos antoja, digamos así, aunque es un término muy incorrecto, ¿verdad? Pero aquello que llegamos a desear cautiva nuestro corazón y ahí eso es lo que nosotros vamos a amar. Entonces, cuando tenemos una revelación de Cristo Jesús y esa revelación es tan deseable, entonces eso trabaja en nuestro corazón de tal forma que entonces nosotros amamos a Jesús. Amamos a Jesús y por eso dijo Jesús, aquel que me ama, guarda mi palabra. La manifestación de amor viene como resultado de una visión, de un entendimiento, de un conocimiento. Y entonces tú experimentas ese deseo de aquello. Yo quiero acercarme a Jesús. Y ese deseo te lleva a guardar su palabra. Ya lo que Él te dice para ti se vuelve muy importante. Y les digo, hermanos, yo tengo 34 años de conocer a Jesús. La principal motivación para la santidad no es un bibliazo, no es el temor al infierno, no es la vergüenza, no es ninguna de esas. La principal motivación para la santidad es una visión de la gloria de Jesús, que se vuelve algo deseable en tu vida y no estás dispuesto a perderla, a perder esa comunión con tu Señor por el pecado. No vale la pena el pecado y perder aquello que tienes en Jesús. Cuando eso sucede, cuando tú tienes una revelación de Jesús y Jesús se vuelve valioso en tu vida, es valioso, lo valoras más que otras cosas, eso se llama conversión. Cuando tú le das la espalda a algo para seguir a Jesús, te estás convirtiendo de aquello a esto. Cuando ya valoras más tener a Jesús que seguir tus propios deseos, que tu propio egoísmo, te estás convirtiendo a Jesús. Eso es la conversión. Y la conversión viene por medio del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es precisamente que nosotros dejamos, abandonamos algo y caminamos en la dirección contraria. El arrepentimiento no es la tristeza, esa es la contrición. El arrepentimiento es que nosotros decimos, ya no lo voy a hacer. Ahora voy a hacer tu voluntad. Y cuando confesamos nuestro arrepentimiento diciéndole, Señor, perdóname porque hacía aquello. Pero ahora quiero hacer tu voluntad. Entonces, en todo creyente está presente esa motivación de guardar su palabra, de seguirlo, de obedecerlo. Pregúntate tú, ¿cómo te sientes hacia sus mandamientos? ¿Los desprecias? ¿Te son gravosos como si fueran una carga para tu vida? Si alguien viene a hablarte de la palabra de Dios, ay, es que, por favor, ya, ¿no? Ya fue a la iglesia, ya no me hables otra vez más de eso. ¿Eso es para ti la palabra de Dios? ¿Te es gravoso? ¿Desprecias los mandamientos del Señor? ¿O tienes un deseo de ellos? ¿Tienes un deseo de ser como Jesús, de seguir a Jesús, de ser transformado por Jesús? ¿O hay más un deseo de despojarte de sus mandamientos para que tú pudieras hacer tu propia voluntad? ¿Sueñas? ¿Qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que anhelas cuando sueñas despierto? ¿Qué sueñas? ¿Con vivir una vida libre de las obligaciones de Dios? ¿Anhelas poder vivir? Ay, si solamente no fuera cristiano. Pudiera hacer lo que hace el mundo, pero pues, soy cristiano, qué mala onda. Y no se rían. Ustedes no se imaginan cuántos jóvenes
me han dicho, pues sí, qué fácil, ¿verdad? Pues ustedes eran unos paganos y de ahí los rescató el Señor, pero ya habían probado el mundo. Pues qué suave. Yo no tuve esa oportunidad, pues yo también quisiera tener esa oportunidad de probar el mundo y luego que de ahí me salvara el Señor. Oye, estás diciendo una idiotez. Estás deseando el pecado y no te estás dando cuenta que al hacerlo menosprecias a aquel que te salvó o que dio su vida por ti. Pero ahora te quiero decir, eso es evidencia que realmente no conoces a Jesús. No conoces a Jesús, no hay una gratitud por Jesús, no hay un deseo por Jesús. Estás deseando lo que Jesús vino, de donde Jesús vino a sacarnos. ¿Cuestionas el por qué te tienes que comportar de cierta manera? ¿No te parece mal muchas de las actitudes del mundo? ¿Te parecen injustos los mandamientos de Dios? Ay, ¿por qué tengo que hacer así? ¿Por qué tengo que vivir de esa manera? No es justo. ¿Te gustaría más agradar al mundo que agradar a Dios? Si esto está en tu vida, tú necesitas preguntarte si realmente conoces a Jesús. Porque probablemente si eso está evidente en tu vida, si para ti la palabra de Dios es gravosa y una carga en lugar de ser gloriosa y una bendición, probablemente no conozcas a Jesús. Porque Él dice, el que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que si lo amábamos, íbamos a guardar su palabra. Entonces, no hay amor si no hay obediencia. Pero si hay obediencia genuina, el amor de Dios ha sido realizado en nuestra vida. Se está revelando genuinamente en nuestra vida. El principal mandamiento que es que amemos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Eso significa que si amamos a Dios vamos a guardar su palabra con todo nuestro corazón. Y luego dice, hacia el final del versículo, el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso significa que lo sigas, que andes como Él anda, que calles por el camino que Él te marca. Quiere decir entonces que estás dispuesto a seguirlo como discípulo. Y cuando aquí el apóstol menciona ya el que andar como Él anduvo y ya no tanto guardar sus mandamientos, yo aquí estoy pensando que Él está hablando a aquellas personas que habiéndolo conocido se apartaron de Él, que no andan como Él anduvo, que no son unos buenos discípulos, porque habla de que permanezcas en Él. Fíjense cómo lo dice las palabras, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En otras palabras, no solamente que conozcas a Jesús, sino que permanezcas en Jesús. Entonces aquí está hablando de alguien que a lo mejor hacía tiempo conoció a Jesús, pero que no permanece en Jesús. Y aquí lo que habla entonces es del discípulo que ha caminado con Jesús. Si tú no estás caminando como Él anduvo, si no estás obedeciendo, entonces no puedes decir que permaneces en Él. Es como alguien que diga, yo tengo 15 años de seguir a Jesucristo. ¿Sabes una cosa? Si tú tienes 15 años en conocer a Jesús, debe haber una diferencia radical entre cómo vives ahorita a cómo vivías hace 15 años. Debes de caminar ahorita más como Cristo anduvo que como caminabas hace 15 años. Y ponle los años que tú digas que conoces a Jesús. Nomás piensa en este último año. En este último año, amas más a Jesús ahorita que hace un año. Obedeces más a Jesús ahorita que hace un año. Estás más cerquita de Jesús que hace un año. Lo conoces más íntimamente ahorita que hace un año. Y si tu respuesta es no, entonces no estás andando como Él anduvo. Pero a lo mejor tú genuinamente sí conoces a Jesús.
pero estás lejos del fueguito y no lo estás siguiendo. Jesús va caminando y tú te quedaste sentado. Jesús habló a sus ovejas y sus ovejas empezaron a seguirle, pero tú te quedaste ahí porque estabas muy cómodo y muy a gusto donde estabas. Y no, porque lo tengo que seguir. Ya no estuviste dispuesto a pagar el precio del discipulado. Ya no estuviste dispuesto, ¿verdad?, a dejarlo todo por Él. Entonces creo que aquí el Señor te está llamando a que te arrepientas. A que te arrepientas, porque si tú ya lo conoces, pero no estás caminando como Él anduvo, la respuesta es el arrepentimiento. Y en esta carta vamos a estar así caminando entre los que no conocen y los que sí conocen, pero que no están siendo fieles. ¿De cuáles eres tú? Si hay alguien aquí que no obedece a Jesús, pero la verdad es que ni siquiera lo conoce, bueno, él tiene que conocer a Jesús. Pero si tú conoces a Jesús, tú no tienes excusa. No tienes excusa, tú tienes al Espíritu Santo y lo que ha pasado es que lo has contristado. Y andas en las penumbras porque tú mismo te estás echando trapos sobre la cabeza y no ves la luz. Porque estás levantando, como dice Ezequiel, otras cosas delante de tus ojos. Si yo pongo este librito delante de mis ojos, no veo. Aunque tenga ojos, no veo si lo pongo delante de mí. Y dice, este pueblo ha levantado ídolos delante de sus ojos de tal forma que ves todo, menos a Jesús. Y el fenómeno del eclipse, que nos decía Miguel, ¿verdad? Puedes tener un sol esotote inmenso y una lunitita que comparado con el sol es un puntito. Pero si lo tienes cerquitita y te lo pones delante de los ojos, se oscurece como un eclipse solar. La luna tapa el sol porque lo tienes cerquitita. ¿Qué tienes tú en tu vida que estás viendo tan cerquitita? Tus afanes, tus deseos, tu carrera, tu novia, tu novio, tu matrimonio, tus hijos, lo que tú estás poniendo así que nomás eso ves, nomás eso estás aplicado. Y lo tienes tan cerquita que no ves a Jesús, aunque Él ya se reveló a tu vida y tienes ojos para ver. Amados, dice el apóstol en el versículo 7. No os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? El mismo mandamiento que seguimos teniendo hoy, que es que amemos al Señor. Dice, este mandamiento lo habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que ya habéis oído. Es la ley, es la ley del Antiguo Testamento. Por otra parte, dice, os escribo un mandamiento nuevo. Y Juan dijo que el Señor Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese? Que os améis los unos a los otros. Entonces aquí entra el apóstol a partir del versículo 7, no es otra señal, no es otro signo vital. ¿Saben qué es? Es una ilustración. Es un ejemplo de guardar su palabra, porque él está hablando de mandamientos. Y si empezó, dice que el que ama a Jesús, el que conoce a Jesús, guarda sus mandamientos, entonces él está diciendo, miren, yo ya les di un mandamiento nuevo. Es el mismo que el anterior, dice, es lo mismo. Pero se los estoy dando de una manera nueva. Un mandamiento antiguo presentado de manera nueva. ¿Sabes qué? Ama a tu hermano. Ahí está el mandamiento. Entonces, este mandamiento dice que es verdadero. Dice, el cual es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Dice, ya obró algo, ya está aquí Jesús, ya lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, versículo 9, aquí está la aplicación. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. O se los voy a poner junto con el versículo 3. El que dice que conoce a Jesús y por lo tanto está en la luz, entonces debe de guardar sus mandamientos y no sería congruente que aborrezca a su hermano, que es el principal mandamiento que se nos da. El que ama a su hermano
entonces ese permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces el amor al hermano puede ser una evidencia de que estás caminando con Jesús, de que estás andando como Él anduvo, de que estás en la luz, de que lo conoces a Él. Y no quiere decir que nosotros debemos amar de una manera perfecta, porque nuestro amor nunca será perfecto, pero sí debe haber una evidencia de que estamos creciendo en el amor de Cristo. El crecer en amor es evidencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Si no hay un crecimiento, si no hay un avanzar en la luz sobre nuestras tinieblas, no podemos decir que estamos caminando en la luz. El aborrecer al hermano es una evidencia clara de que no tienes una intención de guardar el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú aborreces a tu hermano, eso es una evidencia que no tienes una intención de guardar el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo. Es muy diferente cuando vienen conmigo personas y me dicen, pastor, me siento bien mal. ¿Por qué? Es que yo traigo algo en contra de esta persona. Y yo sé que eso está mal. Muy diferente. Porque esa persona trae algo ahí, un odio ahí, un rencor atorado. Pero dice que yo sé que eso está mal. Y no sé cómo quitármelo. Y quiero perdonarlo, pero no puedo. Y entonces yo sé que estoy agraviando a Cristo, pero traigo un conflicto aquí. A decir, no, es que este cuate es un tal por cual y yo no quiero saber nada de él. Oye, pero es tu hermano. ¿Qué hermano va a ser, hombre? Para nada. No hay una intención. No hay un dolor por sentir ese agravio. Esa persona no creo que tenga a Cristo Jesús. Las personas rencorosas, las personas amargosas, las personas que no perdonan y que odian y sienten una justificación en odiar, tienen que hacerse la pregunta si realmente conocen a Jesús. Porque no puedes conocer a la gloria de Jesús y seguir tú contra alguien así. Porque estás viendo a aquel que te perdonó a ti todos tus pecados. Por eso dice que el que no ama a su hermano, dice, anda en tinieblas, no se está dando cuenta de lo que está haciendo. Anda ciego, anda confundido totalmente. Y su ceguera es tal que se justifica. Y dice, pero es que tú no sabes lo que me hizo. No, yo no sé lo que te hizo, pero yo sé lo que le hiciste a Jesús. Y también sé cómo Jesús respondió ante lo que tú le hiciste. Y también sé que Jesús te ha abierto las manos y te ha dicho, ven a mí. Y lo que tú le hiciste a Jesús es mucho, mucho más grave que lo que te hizo este hermano. Tú lo llevaste a la cruz. Y sus clavos tenían tu nombre. Así como dicen, hecho en México. Esos clavos decían, hechos por Carlos. La falta de amor te ciega a esa realidad espiritual. Por eso Jesús dijo, antes decían, ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, no te vengues. Haber dicho el Antiguo Testamento decía, no matarás, pero yo te digo, dice Jesús, ya la luz vino. Y yo te digo, si tú odias a tu hermano, ya cometiste homicidio en tu corazón. Así de grave es. Y ese amor para que sea amor necesita ser manifestado. El otro día oía a Matt Chandler que decía, bueno, no sé si fue Matt Chandler, alguien decía esto.
decía, imagínate que tú le dices, tú vienes, alguien te ve con tu esposa y tú no le dices nada a tu esposa. O sea, no la cuidas, no la sacas, no la procuras, no le hablas, no la proteges, no provees para ella, no tienes un interés por ella. Y luego lo ves tú y lo estás observando y esa persona dice, no, vieras yo cómo quiero a mi esposa. ¿Qué vas a decir? Este cuate se está haciendo tonto. Eso no es amor. El amor se tiene que manifestar para que sea amor. Pero si tú ves una persona que atiende a su esposa, que la procura, que le extraña, que le habla, que le dice, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te puedo servir? Que le lleva cosas, que provee para ella, que quiere lo mejor para ella, que tiene un interés, que la cuida y la guarda, que está interesado en que su esposa esté bien. Y dices, es que yo no sé si amo a mi esposa. Yo le puedo decir, claro que la amas, lo estás haciendo ahorita. Entonces con el hermano, ven, no es, no, yo no, porque esto es lo que yo oigo, miren, no, yo no tengo nada contra nadie. No, yo amo a todos, yo no tengo nada contra nadie. Eso es lo único que te hace, es indiferente. Pero eso no quiere decir que ames a las personas. Es como decir, yo no tengo nada contra mi esposa, pero no la pelas. Amar al hermano es que se manifieste de tu vida un interés por él. Por eso es que el Señor dice que nos tenemos que rozar. Por eso es que vamos a los grupos de casa y nos conocemos y tenemos que tener esos roces así. Porque de otra manera no nos daríamos cuenta, no estaríamos nunca forzados a amarnos. Porque nos vemos y decimos, no, yo no tengo nada, yo estoy bien con todos, pero no amas. Tiene que haber algo que nos estimula. Esperamos haya sido de bendición.